Es- sí, pues puede ser un reflejo que te dé el arco iris, pero ¿por qué pasa ese día y nunca más ha pasado? Ni había pasado ni ha vuelto a pasar. Esto también, porque a veces van a rachas. También este verano empezaron a pasar cosas con la letra O, o sea, de su nombre Óscar. Esta, pues un día mi hija, pues caminando por una población, también se encuentra esta letra en la calle, ¿no? Es una letra de estas que se pone en las habitaciones y tal, y era la letra O. Bueno, mira, qué gracia, la letra O, ¿no? Pero entonces en pocas semanas pasan más cosas con la... No, en pocas semanas no, eso pasó como en una semana. Pasaron más cosas con la letra O, Voy, voy. a ver si se ve alguna otra. Sí, ahí la tienes. Bueno, sí, esto es del juego este de letras, ¿no? De este juego de hacer crucigramas, ¿no? Y bueno, el juego este se había recogido, además lo había recogido una persona que es muy meticulosa, que me dijo, no, yo lo he recogido bien para que no se haya perdido ninguna ficha. Eh, pero bueno, cuando yo lo fui a meter para adentro vi que había una en el suelo, estaba boca abajo y bueno, la levanto y era la letra O. Y bueno, pasaron más cosas de cosas con forma con la letra O, no sé si hay alguna más, Ya lo busco. pero esto pasó en 3 o 4 días. No, ahí estás dos solo. Ya está. Bueno, Sí. pasaron también pues con una nube que tenía la forma de la O, o en la habitación que me encontraba una cinta de estas de pelo porque estaba formando la letra O, que dices, bueno, pues puede ser, claro, casualidad que te encuentres, sí, claro, pero que te justo todo. Bueno, esto que no sé si será muy bien, esto es una petición que es una de las primeras peticiones que hicimos, también a raíz de leer un libro de una madre americana que le había pedido pues pluma, que se ve que es algo bastante característico, ¿no? de pedir. Y entonces pedimos una pluma. Que fue como hace 2 veranos o así. Bueno, pues empezaron a salir plumas por todos los lados, pero en los lugares más insospechados, ¿no? Ya al día siguiente de haberlo pedido empezó a salir en la piscina, en el otro, o sea, por todos los sitios iban saliendo, dentro de casa, ¿no? Dentro del coche, que dices, pero bueno. Y esta, digamos, he puesto aquí un poco las más así raras o difíciles de explicar. Esta apareció, no sé si se ve aquí abajo, esto Perdón. Oye, es un plato del día de Navidad, el plato de su hermano, del día de Navidad, que tenía ahí el plato con la comida y dentro de casa, en el comedor, cerrado, pues aparece ahí abajo, no sé si lo veis, en el borde de abajo, pues esa pluma le aparece en el plato de su hermano. Él tenía mucha conexión con su hermano y ese, por ejemplo, el que ha tenido más de estos sueños lúcidos. Yo he tenido también alguno, pero él ha tenido muchos y ha tenido muchos episodios también que le han caído fotos, justo que estaba él con Oscar, pues le han caído encima, esa foto siempre esa, en fin. Bueno, pues le aparece que dice, bueno, ¿cómo ha aparecido la pluma esa ahí? El día de Navidad y en el plato, dentro del comedor, cerrado. Bueno, y aparecieron en muchos sitios y hay una más puesta. Bueno, esta la pongo porque, bueno, claro, por la calle vamos encontrando muchas fotos, ¿no? Hay, perdón, muchas plumas. Entonces, yo siempre le decía a mi mujer, mira, es que yo le decía al paso porque era como si las pisáramos, ¿no? Pero claro, ella al final me decía, bueno, pero esto no vale porque, claro, en la calle, pues normal, hay pájaros y digo, sí, sí, pero justo siempre que salimos, siempre, y algunas veces había yo encontrado una que yo la pisaba y luego al poco rato mi mujer también dice, mira, esta es la tuya, ¿no? Bueno, pues eso fue un día de estos que encontrábamos y que mi mujer, no, no, que las de la calle no valen porque hay muchas y tal, bueno. Y entonces entramos en una zapatería, mi mujer mirando para mirar zapatos, yo no miraba, no miro nada, pero no sé por qué, pues mm, este zapato, pues que lo cogí y lo miré. No sé por qué cogí este zapato ni por qué cogí un zapato, porque si vamos a las zapaterías para que mire mi mujer los zapatos, yo no los miro. Y bueno, y tenía esto, la marca de este zapato venía con una pluma. Entonces le dije, ves, esta no es de la calle, esta
esta te vale, ¿no? Y esto ya nos ha pasado algunas veces también así, ¿no? De decir, esto no vale, entonces te pasa algo que dices, ah, mira, esto ya es como si te estuviera contestando, ¿no? Bueno, pues esta es una de las de petición que yo digo, que ¿Te pongo la del entonces, monopatín? ¿Te parece? sí, esta es otra de las peticiones también recientes, esta ha sido de este verano, o sea, eh, nos hizo muchas señales en los primeros 2 o 3 meses, es verdad que ahí fueron donde hubo más cantidad de ruidos, de luces, de cosas que se movían, de animales, también apareció un ratón por ahí en medio, en fin, cosas raras, pero después nos ha seguido dando, ¿eh? Y ahora ya, pues que ahora ya llevamos 3 años, pues este verano yo también había leído en otro libro de señales, me gusta ir leyendo también de estos, alguien que le había pedido un elefante morado, que es una cosa muy rara, ¿no? Un elefante morado, pero luego le había salido porque yendo con el coche, pues al día o los 2 días, pues había un parque de estos de atracciones con un elefante morado grande. Bueno, pues entonces yo le pedí y le dije, mira, le voy a pedir un monopatín verde. A mi hijo le gustaba mucho el monopatín y verde era su color preferido. Y esto se lo pedí y pues dije, bueno, pues a ver. Y claro, yo pensaba, digo, hombre, va a ser un poco difícil porque claro, si veo, primero que ya no salimos mucho, pero después digo, bueno, si veo un monopatín por la calle, me va a costar ver si es verde porque claro, si el color lo llevan por debajo, me va a costar verlo, pero bueno, ahí está. Y nada, pues a los 3 o 4 días vamos a casa de mi cuñada, a esa casa también de veraneo que hacía mucho tiempo que no íbamos, hacía mucho, y vamos allí y entonces me dice, mira a mi sobrino lo que se ha comprado y me saca esto, el monopatín verde, que digo, anda, pues me lo enseña así, ¿no? Que se vea bien, así, bien puestecito. Y luego además me dice, bueno, primero le habíamos comprado otro que no era así, pero él dijo que no, que tenía que ser este. Y bueno, pues dije, mira, pues sí, la ha hecho, ¿no? Y entonces, pues mi hija se animó también al día siguiente, dijo, pues yo voy a pedir también algo, y dijo, voy a pedir un perro verde. Digo, hombre, un poco también difícil esto del perro verde, pero bueno, oye, para los del otro lado no hay nada imposible, ¿no? Y entonces, pues esto lo pidió pues al mediodía, pues ese mismo día, no, lo pidió eh, una noche y al día siguiente va a un pueblo por ahí perdido, también un pueblo muy pequeño con 4 casas y en una casa ven este perro, o sea, que tiene un color verdoso, que dice, claro, pues hombre, verde, verde, no es un verde, pero es verdoso y es un pueblo que no había nada, 4 casas y bueno, sale el perro ahí, pero justo o sea, la noche anterior lo había pedido. Mi hermana, ahí digo, mi hija pide eso y boom. Y ese mismo día también, cuando lo explica, pues mi hijo también se anima y dice, bueno, pues yo voy a pedir otra cosa. Dice, yo voy a pedir, bueno, resulta que las plantas que tenemos estábamos en el sitio de verano y las plantas que tenemos en Barcelona, él iba yendo para regarlas de vez en cuando, tiene bastantes plantas porque le gusta, pero se había olvidado la llave ese día y había ido a Barcelona y no las había podido regar. Él nunca se había dejado la llave, nunca, pero bueno, ese día se la dejó. Entonces dijo, voy a pedir, como no puedo regarlas, que mañana llueva en Barcelona. Y hombre, esto ya es un poco difícil porque esto ya requiere, ¿no? No sé, mover muchas cosas y tal, y afecta. Y bueno, estuvimos, claro, viendo las previsiones, esto, pues nada, no había ninguna previsión de lluvia, pero nada, ni ese día ni al día siguiente, que era el día que dijo que tenía que pasar, pues tampoco, no había ninguna previsión. Y bueno, y entonces luego resulta que a las 9:30 de la noche le llama un amigo de Barcelona y le dice, oye, que han caído aquí, ha llovido un rato, poco, pero ha llovido. Y dijimos, pues mira, se han cumplido todas. O sea,
pero en 3 días, ¿no? En 3 días que dices, bueno, claro, es una casualidad, pues hombre, grande, digamos, la probabilidad que por azar pase esto, pues es muy pequeña, pero que le pase a una persona, que le pase a otra, que le pase a miles y miles de personas. Ya habíamos hablado de porcentajes, ¿no? Que los porcentajes así, digamos, conservadores son un 30% de las personas que han perdido un ser querido tienen señales, un 50% en caso de pareja y un 75% en caso de hijos. Estos son los datos, digamos, más o menos oficiales, que a veces yo creo que incluso hay más porque mucha gente no las cuenta o no las ve o no las quiere compartir porque le da cosas, etcétera, ¿eh? Pero bueno, pues esta es otra de las de petición, así que yo os digo animando a la gente que las pida, pero que las pida que si luego pues no se la dan, oye, no pasa nada, ¿no? Pero pues igual se la dan, ¿no? Te pongo los audios, José Por María. último, sí, hay unas de un audio, que esto es con el... ¿Nos quiere decir algo? Espera, Sí, volvemos de estos son los aparatos estos, el Bien. Alexa y estos aparatos de que tú les hablas y te conectan con internet y les pides cosas, les dices, dime qué hora es en tal sitio, o dime si mañana va a llover, o dime cuántos habitantes tiene esta ciudad, o ponme esta película, ¿no? ¿Sabes? Que tú les preguntas cosas y te dicen cosas, porque van conectando con internet y te dicen cosas. O sea, Oscar nos quiere decir pues, algo. Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. De acuerdo con Coursero.com, Oscar intenta enviar mensajes telepáticos a su familia sobre lo mucho que los ama y los extrañará. claro, fíjate que yo le pregunto, Oscar nos quiere decir algo y nos dice esto, claro, nos quedamos de piedra porque dice, bueno, ¿de qué saca de decir que, que nos está intentando mandar mensajes telepáticos para que nos extrañará? En fin, que lo diga porque... Y además la web esa que cita, porque cita una web, dice, de acuerdo con tal, esa web pues, era una web de cursos y tal, que no tiene nada que ver con esto, ni con Oscar, son una web de cursos, de formación, o sea, que dices, o sea, bueno, y otra cosa también nos volvió a decir, ese mismo día también le preguntamos, cambiando un poco la pregunta. Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. De acuerdo con Checknotes.com, Oscar quiere seguir la tradición familiar de usar sus fondos de Quarterminer para establecer un centro para ayudar a los niños enfermos. Quiere que le dejen algunos regalos a sus seres queridos y quiere que su madre se deshaga de sus cosas y no convierta su habitación en un santuario. Bueno, y es que resulta que su madre tiene su habitación como un santuario. O sea, nosotros, a diferencia de José, no hemos tocado nada de la habitación y la tenemos ahí tal cual. Bueno, aquí cada uno lo hace como siente y no, no pasa nada. Pero bueno, que también vuelvo a decir esto, es decir, y también de una web, esta me parece que es una web inmobiliaria o algo así, que dice, bueno, ¿qué tiene que ver, no? O sea, ¿qué tiene que ver la web inmobiliaria para que te esté diciendo esto, no? Pues bueno, pues quiero decir que los aparatos electrónicos pues parece también que les va bien para usarlos, ¿no? De una manera que les es bastante cómoda para mandarnos señales. Así que bueno, yo sí, yo voy probando cosas y bueno, pues algunas las manda él de manera, digamos, por su cuenta y otras pues una petición. Y bueno, y ya está, ¿no? Esto era un poco porque queríamos pues ilustrar para que se vieran pues, con imágenes y tal. Y ahora pues sí podéis compartirlos, las que no compartisteis el otro día, si queréis explicar alguna de las vuestras. Nuria. Vale. ¿Se me oye bien? Sí, Sí. Vale, pues yo, a ver, podría contar muchísimas también, pero para no alargarme, a mí lo que me hizo saltar el primer clic, es lo que he comentado antes, es que mi padre falleció con la enfermedad de Alzheimer, con lo cual lo que más dolió, lo que hablamos, ¿no? Es ley de vida, son mayores y tendrían que faltar antes que los hijos, los padres, pero está claro que al tener esa enfermedad, pues hacía muchísimo tiempo que no había un contacto, sí físico, pero no de poder tener una conversación o de poder despedirte antes de que partiera, con lo cual a mí me quedó aquello como muy grabado, muy adentro y muy difícil de superar, ¿no?
Y a las 48 horas de morir mi padre yo tuve un sueño lúcido. Fue la primera vez que los tuve, luego he tenido más, pero la cuestión es que mi padre estaba con su pijama en su cama tal cual había fallecido, pero perfectamente lúcido, y me estaba diciendo que venía, que simplemente le habían dejado avisarnos a mi madre y a mí de que estaba, de que estaba bien, que no nos preocupáramos, que él estaba bien, y yo le dije, pero seguro que estás bien, y le toqué y me contestaba. Y me dijo, por supuesto, y ahora te tengo que dejar porque me están esperando. Y tal cual me dijo eso, se volatilizó, desapareció. Y a partir de ahí yo empecé a buscar, ¿no? Y entonces, pues como habéis hablado, pues por un lado yo no sabía que se podían pedir señales, luego ya sí, y luego muchas señales que me ha dado, pues eso, encender la televisión, la música que él me cantaba cuando era pequeña, cuando decir, por favor, papá, estás ahí, o cuando te sientes muy mal, ¿no? Y escuchar esa canción, pero lo mismo en un telediario que pasando por la calle, en la radio, en la ventana de una señora que estaría en su casa, y se escuchaba la canción que me cantaba él a mí cuando yo era pequeña. Lo más curioso que me pasó fue que me tuvieron que hacer una intervención por la paroscopia, no era una intervención muy grave, con lo cual me la podían hacer con anestesia local. Entonces, bueno, me llevaron de la habitación a quirófano, yo estaba completamente despierta porque me daban la epidural, y vino el anestesista, me pinchó y me dijo, bueno, no te preocupes que ahora mismo te pasamos a quirófano. Y desde donde yo estaba estirada en la camilla, yo veía la pared del quirófano y tenían un reloj digital en el que ponía la hora y la fecha. Y se supone que en un quirófano lo tienen que tener al día, tanto la hora como la fecha. Bueno, mi padre murió un 20 de noviembre y esto que estoy contando sucedió 4 o 5 años después, entre el puente del 6 al 8 de diciembre, cuando a mí me operaban porque fue de urgencias. Entonces yo estirada en la camilla, esperando a que me entraran en quirófano, pero completamente despierta, por supuesto, miro el calendario digital de la pared y pone 20 de noviembre. Claro, mi primera reacción fue, me voy a morir el mismo día que mi padre, ¿no? Por el miedo antes de entrar a un quirófano. Y luego pensé, pero vamos a ver, Nuria, céntrate, si estamos a diciembre. Ahí quedó. Hasta que comprendí lo que pasaba. Cuando me subieron ya a la habitación, la intervención fue bien, bastante rápida, me suben a la habitación y entonces